Nutrición en diferentes momentos deportivos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, siendo deportistas, qué consumir antes, durante, después? Pero en general lo que veo es que muchas veces este tema se toma como generalizado, ¿no? ¿Qué consumir en el fútbol, qué consumir en el básquet, qué hay que hacer en deportes individuales? Sin embargo, este trabajo del consumo antes, durante y después tiene mucho que ver con todo un trabajo previo en el que se ha planificado, en el que se ha periodizado, en el que se ha considerado muchas o muchos factores del deportista para que llegue a esa carrera o para que llegue a esa competencia lo mejor posible. Y ahora vamos a intentar ver, digamos, qué factores son los que, o los puntos, digamos, en la nutrición deportiva que tenemos en el momento de seguir a este deportista. La ergonutrición hoy en día está muy actualizada. Yo en la actualidad me encuentro haciendo un curso de suplementación y de lesiones deportivas en el que he observado, digamos, cómo se utilizan muchos de los suplementos, pero también se utilizan muchos alimentos considerados superalimentos o suplementos en combinación con esto pueden llegar a tener ciertos resultados. Si bien no existen estudios científicos que todavía lo avalen, sí se vienen utilizando hace mucho y bueno, es importante el poder evaluar, digamos, con qué dosis o qué concentraciones o qué tipos de estos superalimentos podríamos introducir en esta gran ciencia que es la de la nutrición deportiva. Por lo cual la ergonutrición es algo que cada vez crece mucho más. Cuando hablamos de periodización nutricional, sería ajustar la alimentación al tipo de entrenamiento y fase. Pero bien sabemos que durante la periodización deportiva hay distintos momentos de entrenamiento como para que el deportista pueda alcanzar digamos, la fase de recuperación y de readaptación adecuada. Y la nutrición también debería adecuarse a esos tipos de entrenamiento, a esos tipos de específicos de entrenamiento. Evitar megadosis durante fases largas, sobre todo de suplementación deportiva, porque muchos suplementos que se utilizan en general por desconocimiento del deportista o muchas veces por desconocimiento del entrenador, no considera que hay ciertos suplementos que pueden llegar a almacenarse a nivel corporal y ocasionar ciertos efectos ergolíticos, como vimos en la clase anterior. La recuperación es algo que cada vez se le presta mucho más atención debido a que si la recuperación no es la adecuada, comenzamos a tener ciertos estados de estrés que llevan a una situación de cansancio o fatiga crónica, que luego hay que diferenciar si esa fatiga crónica se debe a un exceso de entrenamiento o a una falta de alimentación, y donde creo que el trabajo en equipo podría llegar a mejorar estos aspectos, ¿no? Tanto en entrenamientos como en competencias vemos muchísimas veces que por esta falta de recuperación adecuada tenemos muchas lesiones, algunas que podemos prevenir y otras que tal vez no son posibles prevenir, como puede ser, por ejemplo, un golpe por traumatismo, etc. En lo genético, a mí es algo que me apasiona y digamos que creo que hay mucho y mucha falta por conocer. Este libro de suplementos y ayudas ergogénicas en el deporte, este libro realmente yo no lo he podido conseguir, espero poder conseguirlo, lo he podido leer simplemente por un curso que estoy haciendo, pero bueno, me gustaría tenerlo. Urdan Pilleta es un nutricionista vasco que realmente tiene trabajos realizados e investigaciones que son espectaculares por si quieren seguirlo y tiene clínica de nutrición en el deporte. También otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta es trastornos gastrointestinales, más frecuentes de lo que ustedes pueden imaginar y algo de lo que estamos observando con mayor frecuencia post pandemia, cómo ese estrés ha provocado, digamos,
algunas alteraciones a nivel de la microbiota intestinal y cómo va generando situaciones cada vez más observables en deportistas con el tema de trastornos gastrointestinales. ¿Qué sabemos de este tema? Que es muy frecuente, digamos, cuando las intensidades de ejercicio son superiores al 80-90% de su consumo de oxígeno, pero lo que no estaríamos considerando muchas veces es que algunos deportistas previo a esas competencias ya vienen con ciertos trastornos gastrointestinales y con cuestiones que hay que observar y que en este caso que va a presentar la licenciada Natalia Belsunce lo van a poder observar mucho mejor. ¿Y por qué no la integración de un chef quien nos puede llegar a organizar, digamos, el menú y que ese menú esté muy adaptado a las situaciones personales y a las características personales de cada uno de los deportistas? Por lo cual yo le diría que la nutrición es entrenable y es algo que generalmente, si bien a mí me apasiona, tanto como se entrena para poder llegar a estos logros deportivos importantísimos, entrenamiento a nivel de la alimentación. Y para eso las consideraciones, quienes se dediquen a nutrición deportiva, y si esto les puede servir a ustedes para armar su trabajo final, es primero qué tipo de deporte, como les dije recién a uno de sus compañeros, podrían hacer, por ejemplo, si van a trabajar con deportes de equipo, observar cuáles son las posiciones de juego, las funciones dentro de esas posiciones de juego y cuáles serían las características físicas adecuadas para ese. En cuanto a la temporada, digamos, saber qué nutrientes sí o sí deben considerarse, sobre todo cuando el deportista hace la evaluación inicial y podemos observar, digamos, cuáles son los objetivos o las metas deportivas y las metas en cuanto a la composición corporal, por lo cual en general lo que tenemos que tratar en ese periodo de transición que tiene el deportista previa a la evaluación inicial es lograr que mejore esa composición corporal en caso de tener un porcentaje de masa grasa elevado. En cuanto a la pretemporada, ver bien cuáles son los volúmenes de entrenamiento y si tenemos posibilidad de pedir o solicitar analítica de laboratorio, ir viendo cada 6 meses cómo se va modificando ciertos resultados de estas analíticas en función al trabajo coordinado del nutricionista y del profesor de educación física. La temporada de competencia, consideramos previo a esa temporada cómo vamos llegando a esos objetivos. La hidratación, que es algo, miren, yo mi tesis la hice en el 2000, creo ya hace 20 años y todavía seguimos con temas de la importancia de la hidratación y algo que es tan difícil como de incorporar por parte del deportista. Y si se entrenase mucho mejor esta habilidad o esta conducta nutricional, podrían obtenerse resultados realmente increíbles. Bueno, obviamente la suplementación como última etapa y la utilizamos, como bien les digo, en caso de necesidad, como vimos en la clase anterior. Los tipos de entrenamientos para el nutricionista son importantes, entonces al momento de tener una charla con el nutricionista deportivo es importante que se pongan de acuerdo con respecto a qué es lo que se busca en el deporte y distribuirse bien las cargas, digamos, no echarnos culpa de unos a otros, porque me parece que es algo que no suma y que no aporta a el beneficio del deportista, sino más bien charlar de qué forma se podría trabajar en estos tipos de entrenamiento, en esos volúmenes de carga, en las intensidades y conocer las características personales de cada uno de los deportistas que a veces por la función deportiva que cumplen o se integran equipos que tienen exigencias, obviamente no solamente exigencias del club, sino exigencias a nivel de resultados, ¿no? Hacen imposible las consideraciones de las características personales del deportista y que creo que son muy importantes. Bien, veremos acá que ser un nutricionista deportivo no es nada fácil y esto se los comento para que ustedes también se empaticen con quienes vayan a trabajar, porque realmente no es importante tener en consideración todo lo que acabamos de nombrar,
Más considerar que además de un deportista, y si bien tiene que cumplir una función deportiva y entendemos que muchas veces no va de la mano de lo saludable, pero en lo posible, en cuanto al plan de alimentación, intentar al menos que sea lo más saludable posible y que cumpla con las leyes de la alimentación que sea suficiente, ni más ni menos, que sea completa, que tenga todos los nutrientes adecuados, que sea armónica, es decir, que yo maneje proporciones de nutrientes adecuados para los distintos tipos de deportes, pero que además considere qué tan eficiente es ese plan en digamos, la temporada, pretemporada o en momentos de transición, ¿no? Y algo que cada vez es más difícil es adecuarse a las características del deportista, y sobre todo creo que hay un factor que vamos a tener que considerar con mucho más énfasis, que es el estrés. El estrés agudo, el estrés crónico, cómo influye en el rendimiento del deportista y cómo a través de análisis de laboratorio, bioquímica y análisis hematológicos podemos llegar a ver muchas de estas alteraciones, ¿no? Lo antropométrico, que es una herramienta realmente indispensable para poder plantearse objetivos, y la fisiología, que es algo de lo que no vamos a poder prescindir tanto en lo nutricional como en lo deportivo. Para poder tomar estas decisiones nutricionales es necesario, yo les diría es imprescindible, estos 4 puntos anteriormente mencionados: fisiología y funcionamiento, la parte médica, bioquímica, antropométrica. Y las decisiones nutricionales pueden tomarse tanto de la mano del deportista como de la mano del entrenador, por lo cual creo que es importantísimo el trabajo en equipo. Recién uno de sus compañeros dijo algo que me llamó la atención, pero que bueno, que para un trabajo final yo no puedo exigirles a ustedes que hagan evaluaciones antropométricas, porque no muchos de ustedes tienen esas herramientas y no todos cuentan con pinzas, por lo cual el trabajo final, la idea es que ustedes se pongan en contacto con el tema, que puedan evaluar con las herramientas que tienen y sobre todo con las herramientas que tienen, observar o sacar conclusiones de lo que haría falta en la población a la que ustedes evalúen. Recién su compañero habló de una población adolescente, lo cual me parece interesantísimo el uso de ciertas tablas, sobre todo si no puedo manejar medidas antropométricas, ¿no? Pero si ustedes pueden contar con la herramienta antropométrica, les va a permitir analizar, por ejemplo, algo tan imprescindible que es qué porcentaje de masa muscular presenta ese deportista, el porcentaje de masa grasa, pero sobre todo qué relación masa ósea, masa muscular tiene, porque muchas veces el deportista plantea objetivos que realmente no serían viables o posibles, y a la hora de evaluar esto hay que decirlo. Tener datos sobre todo de distintos deportes y sobre todo de posiciones de juego en deportes de equipo, les permitiría a ustedes plantear objetivos que sean viables en los distintos deportistas. Por lo cual la masa ósea en relación a la masa muscular es imprescindible, les va a decir si realmente es posible lograr porcentajes de masa muscular que lleguen entre un 45 a un 55% en hombres o en mujeres de un 39 a un 48%. Una masa grasa en hombres que sea de un 5 a un 7% y en mujeres de un 9 a un 11%. Estos parámetros tan generalizados que les estoy presentando en una filmina, podemos exigirlo, por ejemplo, en cuanto a la masa muscular, más en deportes explosivos o en deportes de equipo, y menos tal vez en deportes de resistencia aeróbica o fuerza-resistencia, donde vamos a ver que tal vez la masa muscular no sea tan importante como el peso en sí, y cómo a través del descenso de peso de ese deportista podemos llegar a lograr mejores tiempos y mejores marcas, ¿no? Entonces, como les digo, esto es algo muy personalizado y que solo y exclusivamente lo pueden llegar a lograr con un nutricionista que le guste trabajar de esta manera, ¿no? La importancia del descenso de la masa grasa en algunos deportistas, sobre todo en deportes, como les digo, más en deportes de explosivos, como puede ser el combate, y donde sabemos que las técnicas utilizadas
no muchas veces van de la mano de hábitos saludables, ¿no? Bien, la recuperación muscular es algo que cada vez más le vamos a prestar atención y la nutrición tiene un punto clave en la recuperación del glucógeno muscular, y ustedes lo saben. Y si yo utilizo sustratos energéticos inadecuados para esta recuperación o en cantidades y dosis inadecuadas, pues entonces no voy a obtener el resultado que yo espero en estos deportistas. Por lo cual marcar bien con qué cantidad de gramos de hidratos de carbono voy a manejar su plan alimentario y con qué cantidad de proteínas del total de las que debería consumir voy a manejar en momentos de pre y post-entreno. Los factores más importantes para la resíntesis del glucógeno muscular es el momento, es decir, el timing, en qué momento le voy a dar esta dosis que he calculado para este deportista, qué de carbono es algo que generalmente se están haciendo muchísimos estudios. Si ustedes siguen a Aritz o Urban Pilleta, realmente tiene estudios fascinantes respecto al tema, al igual que no me sale la palabra, Juicencraft también lo pueden llegar a seguir. Y realmente tiene estudios que llaman muchísimo la atención. ¿Cómo voy a manejar los timings? Bien, primero tengo que saber con qué alimentos puedo contar, cuáles son los hábitos de ese deportista, qué hábitos puedo modificar y qué hábitos son inmodificables. Tenemos deportistas que no les gusta desayunar, deportistas que quieren hacer ayunos intermitentes, deportistas que son celíacos, deportistas que tienen otro tipo de patologías como la diabetes, en donde hay que dosificar la cantidad de hidratos a manejar. Deportistas que a lo mejor no almuerzan después del entreno. Entonces son cosas que realmente hay que manejar y que ustedes como entrenadores no van a tener tiempo, y que sería muy interesante que lo manejen con el nutricionista del equipo o del equipo que ustedes puedan conformar, ¿cierto? Ya sea en un gimnasio, en un deporte de equipo o en un deporte individual. Entonces las dosis a manejar son exactas y eso el nutricionista los puede ayudar muchísimo, al igual que el tipo de hidratación y qué tipo de alimentos podríamos utilizar, sobre todo en deportes de larga duración, ¿no? O en deportes de corta duración también. ¿Qué iríamos a hacer después? Y cómo vamos a incorporar esa cantidad de hidratos de carbono y proteínas y manejar la menor dosis de lípidos posibles. Por lo cual a mí me gusta hablar de nutrición de precisión. Esta palabra precisión habla mucho de tener en cuenta factores precisos que tienen que ver más bien no con el deporte en sí, sino más bien con el deportista que ocupa una posición de juego específica o que tiene un objetivo específico para llegar a esa carrera. Y va a tener que ver con objetivos planteados a nivel individual, en el caso de deportes individuales, y tendrá que ver con objetivos planteados a nivel de equipo, que es totalmente distinto en función a lo que el equipo decida o el técnico o entrenador observe para cada uno de esos jugadores, ¿no? Por lo cual, considerar los objetivos individuales y poder adaptarlos a las distintas características, ya sea en deportes de equipo o en deporte individual, me parece algo interesantísimo. Bien, hay momentos en los que nosotros vamos a poder trabajar con ustedes de manera interesante, sobre todo en el periodo de pretemporada. Podemos ver en qué intensidades y volúmenes. Ustedes bien saben que a medida que aumenta el volumen disminuye la intensidad, y entonces en esos momentos nosotros podríamos aportar bastante respecto a cómo manejar el tema de los sustratos energéticos, en qué cantidad, en qué dosis, y personalizarlo en caso de la necesidad que tenga el equipo o a nivel individual si es que lo requiere. Y ver, por ejemplo, si vamos a manejar qué tipo de suplemento es el que se pueda llegar a manejar, pero sobre todo manejar las dosis exactas de hidratos de carbono y proteínas en función a los distintos momentos, e ir observando y evaluando paulatinamente para ver si los logros son posibles o si realmente estamos logrando lo que el técnico espera para ese deportista,
o si el deportista se siente bien con lo que vamos logrando nutricional y deportivamente. Esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la que vamos a manejar? Muchas veces hablamos de hidratos, hablamos de proteínas, hablamos de grasas, pero dejamos en consideración o frente a distintas fórmulas que a veces pueden ser buenas, otras veces pueden no ser tan buenas para el cálculo de la cantidad de energía que requiere el deportista. Entonces, creo que el nutricionista en esto los puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque hace algo que ustedes no van a poder hacer, que es algo que se llama anamnesis alimentaria o histórica nutricional del deportista. Y en esa clínica nutricional deportiva uno observa no solo la cantidad de energía que puede estar consumiendo, que puede ser errónea también, porque muchas veces no nos cuentan todo, nos cuentan una parte, pero uno se puede dar cuenta en función a la analítica de laboratorio que recibe más lo que escucha de ese deportista si realmente coincide o no con lo que él habla. Y cuánto el estrés puede influir en este requerimiento del deportista. Por lo cual podemos usar distintas fórmulas indistintos, les puedo asegurar que he usado todas, ninguna ha sido totalmente exacta, pueden usar un método simple, un método individual, un método detallado. El que a mí más resultado me ha dado el detallado, que es kilocalorías por kilo de peso de ese deportista, pero bueno, como nutricionista sé que hay deportistas que están en muy buen estado de composición corporal y otros que tal vez deban mejorarlo. Entonces, cuando calculo los kilos por kilo de peso, bueno, por día o por minuto, según el tipo de entrenamiento que tenga, qué me estaría pasando, que tendría que ver cuál sería el peso ideal para ese deportista, más allá que el técnico entrenador busque otro tipo de peso, ¿no? Todos tienen errores, como les digo, ninguno es totalmente exacto, pero les puede dar una somera idea de lo que debería consumir respecto a lo que está consumiendo. Entonces ustedes pueden estimar, puede haber un error entre 300 a 500 calorías, de más o de menos, y podrán observarlo luego en la evaluación siguiente que tengan del deportista al evaluar el seguimiento del plan alimentario, y van a ir haciendo los ajustes necesarios en función a si ese deportista tiene sobrepeso o obesidad, ¿no? Bien, esto del factor de actividad es algo que pueden considerar, aunque a mí no me ha servido mucho, digamos, a nivel digamos, sobre todo en el periodo de pretemporada, donde yo en general soy más exacta en cuanto a los cálculos, pero sí les puede servir como para tener una idea y no, digamos, errar en cuanto al consumo de energía, que es algo imprescindible para el aumento de la masa muscular, el manejo de la cantidad de calorías y cantidad de proteínas. Es imprescindible también el cálculo de hidratos de carbono y obviamente para que puedan lograr lo que se propone, la reducción de masa grasa. Les voy a pedir que muteen micrófonos, por favor. Gracias, muy amable. Muteen micrófonos. Ok, bueno. Entonces, los requerimientos, los macro requerimientos, van a tener que ver muchas veces con el tipo de deporte que hagan, con digamos, y con las características deportivas y con las características del. Pero ojo, porque yo puedo tener un deporte, un maratonista o un triatlón, que si bien yo sé que es un deporte que va a requerir entre 3 a 6 gramos por kilo de peso por día de hidratos de carbono, puede que ese triatlonista esté en una fase en la que el entrenamiento sea más leve y hay que adaptar la alimentación a los distintos momentos y periodos deportivos, al igual que las proteínas y los lípidos. Por lo cual, cuando yo escucho la dieta del entrenamiento, del aumento de la fuerza, o la dieta del básquet, o la dieta del vóley, o la dieta no sé, del fisicoculturista, realmente me pongo a pensar cuánta ignorancia existe en el tema, porque no existe una dieta específica para cada deporte. Pueden haber consideraciones generales, pero la adaptación personal es imprescindible al momento de evaluar a un deportista, y les puedo asegurar que los resultados también. Hay 3 fases entonces, como les dije, planificar sobre todo en esas 3 fases, en el periodo de pretemporada, el periodo general y el precompetencia. Y yo voy a evaluar al deportista
desde la pretemporada a una competencia. ¿Qué es lo que me pasa a nivel consultorio? Muchas veces recibo al deportista en su periodo, digamos, general, ¿no? O, digamos, un mes antes de la precompetencia. Y bueno, digamos que hay que ser con los cálculos y demás para poder obtener resultados adecuados en la precompetencia. Pero lo ideal sería que el deportista pueda seguirse desde el inicio y poder ir viendo esas modificaciones durante el tiempo. Los carbohidratos, como les dije, recién les comenté que si bien los carbohidratos los vamos a calcular en función a los deportes, vamos a tener una idea, yo no voy a dejar de pensar que hay entrenamientos que demandan 1 hora, otros entrenamientos pueden llegar a demandar 2 horas, 3 o 4 horas, por lo cual el requerimiento de hidratos de carbono va a ser distinto en función a la cantidad de horas de entrenamiento y sobre todo durante entrenamientos técnicos tácticos o durante entrenamientos que el deportista decida tener fuera de lo que el técnico o entrenador decida. Por lo cual les cuento que es importante la personalización y también el la calidad de los mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden provocar intolerancias gastrointestinales debido a un mal manejo de dosis de carbohidratos. Por lo cual es importante considerar recomendaciones que, como bien dijimos, una cosa son recomendaciones, otras requerimientos. La recomendación es algo generalizado que se da en este caso, por ejemplo, para deportes de baja intensidad o deportistas que busquen reducir el porcentaje de grasa. Entonces pueden manejar entre 3 a 5 gramos por kilo, pero podemos llegar a tener ejercicios de moderada intensidad donde yo requiera una mayor dosis de hidrato de carbono y donde si yo no manejo estas dosis la recuperación y la rehabilitación es mucho más difícil, ¿no? Y en ejercicios de alta intensidad que busquen aumentar de peso es tan importante la dosis de hidrato de carbono como la cantidad de calorías, ¿no? En ejercicios de extrema intensidad, un Ironman, un Tour de Francia, no sé, un ultramaratón o deportes de exigencias extremas, la cantidad de gramos de hidratos de carbono por kilo de peso que yo tengo que manejar realmente no es fácil con la alimentación, solamente con la alimentación llegar a estas dosis, por lo cual hay que entender bien qué tipo de suplementos como alimento puedo utilizar, qué tipo de suplementos a veces como bebida de hidratación puedo manejar para poder llegar a estas dosis sin provocar intolerancias gastrointestinales en el deportista. ¿Qué van a encontrar en la bibliografía? Hay bibliografía de distintos tipos, ustedes pueden seguir, por ejemplo, todo lo que es el libro de Fisiología del Esfuerzo y el Ejercicio de Wilmore Costil, donde hay muchísimos datos científicos a este tema. Pueden también, ¿por qué no seguir a Urban Pilleta, a nutricionistas como Francis Holloway? Es decir, nutricionistas que realmente han dedicado su vida en el manejo de la alimentación pre, durante y post competencia y que han seguido a deportistas durante el tiempo, ¿no? Pero lo importante es que a nivel teoría puedo decirles que existen 2 formas de poder incorporarlo. Una semana que sería una forma inmediata y otra inmediata el día de la competencia, ¿no? Y la idea es poder evitar que el deportista sufra hipoglucemias, que sienta debilidad o sensibilidad al hambre, muchas veces les pasa esto, o no tienen hambre o tienen mucha hambre, brindar la cantidad de energía necesaria, manejar protocolos de hidratación que sean personalizados y reponer sobre todo el glucógeno muscular para evitar lesiones deportivas que tengan que ver obviamente con temas. Van a encontrar entonces un procedimiento de Astan que se divide en semanas, la divide en 3 partes, una fase 1 que es lograr la depresión del glucógeno, entonces en esa fase ustedes van a dar muy poca o nula cantidad de carbohidratos y van a entrenar a muy alta intensidad, van a manejar dietas que sean muy ricas en proteínas.
En la fase 2, donde van a ir disminuyendo el entrenamiento y ir aumentando progresivamente la carga de hidratos de carbono. Y en la fase 3, que sería la fase de precompetencia, un día antes de la competencia, lograr la cantidad de carbohidratos que requiere en función a esa competencia. Ahora, que este protocolo de seguimiento que se puede observar gráficamente en esta gráfica que me ha prestado una colega, Fernanda Grosso, se los cuento porque no es mía. Fíjense que como en la gráfica ella demuestra, ¿no?, que a partir del sexto día disminuye la cantidad, aumenta mucho el entrenamiento, disminuye la dosis de carbohidrato y cómo lo va aumentando progresivamente, ¿no? Bien, eso sería lo ideal, pero vamos a cambiar el lugar, esto sería lo ideal. Ahora, fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos, digamos, no le damos la carga adecuada de hidratos de carbono, vamos aumentando progresivamente, sino que hacemos esta técnica de vaciar el glucógeno muscular y aumentar el entrenamiento, nos podemos llegar a encontrar con algunas situaciones como hipoglucemia, deshidratación, malestares gastrointestinales, hiponatremias, depresión de reservas de glucógeno muscular, hepático, mucha fatiga, que ahí hay que diferenciar la fatiga aguda de la fatiga crónica e ir viendo, digamos, cómo manejar toda esa situación. Por lo cual, lo ideal, y creo que sería adecuado, es manejar esas dosis de hidratos de carbono de manera progresiva para evitar toda esa sintomatología que acabo de mencionar. A esto se lo denomina supercompensación del glucógeno o sobrecarga glucogénica, que es lo que ustedes pueden observar cuando arman un plan alimentario. Y fíjense cómo acá está el método original clásico y el que yo les voy recomendando, ¿no?, que coincide con esta gráfica que ha dado mi colega licenciada Fernanda Grosso. Bien, 3 días antes de la competencia, ¿qué consideraciones podrían tener como profes o qué es lo que podrían observar en sus atletas? Primero, que hay que ir aumentando progresivamente, como les dije, alimentos ricos en carbohidratos, pero es importante que esos carbohidratos no tengan mucha fibra, ¿sí? Una cosa es el plan que ustedes pueden manejar en pretemporada, en periodo general. Otra muy distinta es la que ustedes van a manejar días previos a la competencia, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces en deportistas que compiten todas las semanas? Bueno, hay que hacer una combinación de ambas. Reducir el consumo de grasas, tratar de hidratarse correctamente, por lo cual se arman protocolos de hidratación personalizada, descansar, algo que en un deportista, el descanso. Muchas veces hay deportistas que por exigencia deportiva ya vienen con un estrés crónico y el descanso resulta bastante difícil, por lo cual yo creo que técnicas de relajación pueden ayudar bastante. Respetar los tiempos de las comidas, sobre todo según la digestibilidad de cada uno de estos nutrientes, por eso les digo que es importante que para poder entender esta clase ustedes tengan que leer algo de digestión y absorción de hidratos, proteínas y grasas, y así van a poder entender los tiempos que tienen cada uno de estos sustratos energéticos. Continuar la hidratación durante el periodo de entrenamiento y no usar, sobre todo, cosas nuevas en la competencia, es decir, geles nuevos o suplementos nuevos que nunca utilizaron, porque generalmente esos son los que en la gran mayoría de las veces provocan intolerancias gastrointestinales. Entonces, en la alimentación vamos a ir, y un momento de progresión que les muestro en esta gráfica, cómo sería ideal ir aumentando esa dosis de carbohidrato. Fíjense que lo ideal sería entre 0,5 a 1 gramo por día y lo podemos ir observando en función a la alimentación. Esto no lo van a hacer ustedes, tranquilos, lo hará el nutricionista en función a lo que su deportista consume. Entonces fíjense cómo podemos en el 7º día decirle lo que va a comer, en el 6º día qué es lo que va a sumar, en el 5º día qué va a sumar, en el 4º día previo a la carrera, cómo llegar, digamos, a esa dosis de 9 gramos por kilo de peso por día de hidratos de carbono, como pueden ver acá. Y luego manejar 3 días previo el
plan de precompetencia. Entonces, en la precompetencia, 3 o 4 horas antes, es imprescindible que ustedes ya hayan manejado toda esa dosis de carbohidratos de ese deportista. Una hora antes, con la alimentación, que puede ser con el almuerzo o puede ser con una colación, llegar a la cantidad de dosis adecuada. Y 10 minutos antes, con una bebida de hidratación o con una solución con una calidad de hidratos de carbono adecuada, ir manejándolo, ¿no? Esos 30 o 60 minutos, ¿cómo lo manejarían? Con agua y algunas bebidas de hidratación, con bebidas de hidratación caseras, bebidas de hidratación que pueden utilizar suplementos o bebidas de hidratación que el deportista ya haya manejado durante el periodo de entrenamiento. Durante la competencia, yo les diría que con la experiencia he visto de todo. He visto gente que sufre de hambre, gente que no tiene apetito, que puede mantener sus niveles de glucógeno con reservas bajas de hidratos de carbono. Me tocó una boxeadora en un momento que nada por su situación socioeconómica y realmente cuando empezamos a mejorar algunas cosas el rendimiento fue fabuloso, pero aún así sin haber consumido los hidratos de carbono ya era fabulosa, por lo cual les digo que acá la genética tiene mucho que ver y las características psicológicas del deportista también. Evitar las intolerancias gastrointestinales es lo más frecuente. En general, esta intolerancia puede verse a un mal manejo de hidratos de carbono, a un mal manejo del uso en dosis inadecuadas de suplementos deportivos, pero también puede verse a situaciones de estrés crónico que pueda estar padeciendo ese deportista o de una fatiga crónica que no fue visualizada previa a la competencia. Mantener regular el metabolismo es algo imprescindible. Esto de si no le vamos a dar el sustrato energético adecuado en el momento adecuado a ese deportista, realmente los resultados no van a ser los más adecuados. Muchas veces competimos en muchas competencias que tal vez no sean de interés, pero sí nos sirven para poder evaluar, digamos, que esto que venimos planificando de mucho tiempo, las cargas de carbohidratos, las dosis de sodio, la cantidad de líquido adecuado a cada uno de ellos. La hidratación es algo que, chicos, da para mucho de qué hablar. Hay muchos estudios que ustedes pueden leer, que yo acabo de nombrarles, y donde van a encontrar realmente bibliografía muy adecuada. En la actualidad Gatorade arma unos parches de sodio donde ustedes pueden valorar cuánto es la pérdida de sodio de los deportistas, pueden valorar cuál es la pérdida de líquidos. Manejar protocolos previo, durante, digamos, o doy ejemplos de planillas que podrían utilizarse previo, durante y posterior, y entonces así ustedes pueden observar las pérdidas tanto de sodio como de líquido. Y obviamente de tonización en la hidratación deportiva. Fíjense cómo en mujeres le vamos a necesitar hasta 1 gramo de sodio, ¿no? De 600, y medio. Profe, disculpe que le interrumpe, le escuchamos bastante entrecortado.